contamos con Astrid como primera intervención. Astrid tiene una trayectoria ya bastante larga desde sus comienzos como una de las figuras más relevantes en el ecofeminismo en el Estado español. En la actualidad es la vicepresidenta del Observatorio de Género, Economía, Política y Desarrollo y realiza su labor de docencia en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, por donde es doctora en Economía. Y bueno, tiene una ya larga tradición en participación en grupos de investigación y de trabajo feminista, tanto a nivel estatal como internacional. Y bueno, qué más decir además que es colaboradora habitual de Economistas sin Fronteras en nuestras publicaciones e investigaciones, de lo cual estamos muy agradecidas. Así que sin más, doy paso a Astrid. Todas y a todos, muchas gracias por la presentación, Laura, y muchas gracias por la invitación. Va a ser un poquito rapidito esto de los tiempos, pero intentaré dar algunas ideas clave. Bueno, pues sin más voy a comenzar. Bueno, la idea es plantear un poco cuál es la perspectiva sobre la economía, bueno, las perspectivas feministas de la economía, concretamente el enfoque que denominamos como el enfoque de la sostenibilidad de la vida, ¿sí? Para ver cómo se está pensando, digamos, cómo se le está dando la vuelta a esta forma convencional de entender la economía, esa forma dominante violenta, ¿no?, que también estaba exponiendo Juan Torres anteriormente, ¿no? Bueno, cuando estamos pensando en la economía como los procesos de sostenibilidad de la vida, lo que estamos es desplazando del foco de atención a los mercados, a los procesos de acumulación capitalista, a la obtención de beneficios, y lo que estamos situando en el centro de la atención teórica y política son las condiciones de vida de las personas, la satisfacción social de las necesidades o lo que podemos resumir como el cómo sale adelante la vida en el día a día, ¿no? Claro, entendiendo que hay dos principios esenciales, ¿no?, que es necesario de los cuales partir, ¿no? La vida es posible, pero la vida es vulnerable, ¿no? La vida no sale adelante si no se cuida. Y además la vida es siempre vida en común. Nos necesitamos. Somos interdependientes y también somos ecodependientes. Necesitamos a la naturaleza y la naturaleza nos cuida si la cuidamos, ¿no? Bueno, a partir de estas nociones de interdependencia, de ecodependencia y de situar en el centro las condiciones de vida de las personas, que como digo es la vida cotidiana, el cómo salimos adelante, pues los mercados ahí, ante esa pregunta de, bueno, ¿y cómo sale adelante la vida? Pues los mercados, claro que van a ocupar un papel importante, pero no el único. Por tanto, desplazamos el foco de ahí y atendemos a todo un conjunto de relaciones que van a permitir que la vida sea posible, que la vida salga adelante en términos materiales, en términos también inmateriales, como veremos, ¿no? Esa es la gran pregunta, ¿no? El cómo se sostiene la vida. Aquí traigo un primer diagrama que, bueno, simplifica los tres niveles a partir de los cuales vamos a pensar cómo sostenemos la vida, pues, entendiendo en primer lugar ese nivel que llamamos macro, que no estamos hablando solo del sistema económico, sino también del sistema social en el que éste se inserta, y a su vez en la biosfera en la que todo está inserto, y no al revés, ¿no? Porque pareciera que la naturaleza tiene que estar al servicio de la economía y es absolutamente al contrario, ¿no? Descendiendo a un segundo nivel, lo que tenemos que ver es que no es solo el mercado, sino que hay una multiplicidad de esferas de actividad económica que permiten sacar la vida adelante en el día a día. Tenemos el mercado, pero también tenemos los estados, las redes sociales y comunitarias y los hogares como una unidad fundamental. Y a nivel micro, lo que vamos a preguntarnos es, bueno, ¿quiénes son las personas, los sujetos concretos que están asumiendo las responsabilidades sobre ese cuidado de la vida? Y ahí lo que van a salir son nuevas relaciones de poder que desde las visiones dominantes no se están viendo, ¿no? Porque no se está poniendo el foco en la responsabilidad, digamos, o en el reparto de los tiempos, los trabajos, ¿sí? Es un poco lo que vamos viendo. En ese primer macro, ¿no?, ese primer nivel en el que nos estamos preguntando, bueno, ¿cómo se sostiene la vida? Pues claro, una condición previa para que exista cualquier sistema económico, para que los procesos de sostenibilidad de la vida se puedan dar, es que haya una compatibilidad con los sistemas biológicos y naturales, ¿no?, con la biosfera, en los que nos estamos insertando. Pero lo cierto es que nos encontramos en una realidad de absoluta incompatibilidad, de absoluta insostenibilidad, ¿no? En el marco del colapso ecológico
que se traduce, como bien sabemos, en el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la erosión del suelo, el agotamiento de los recursos, etcétera, ¿no? Una crisis que ya venía mucho antes, que nos estaba golpeando bastante antes, ¿no?, que la crisis global en la que estamos inmersas ahora, a la cual parece que nos está prestando la atención que merece. En segundo lugar, cuando defendemos al plano meso y nos preguntamos qué esferas de actividad, como digo, son las que sostienen la vida, pues podemos hablar de lo que algunas autoras denominan como el diamante del cuidado, que tiene sus 4 vértices. Por supuesto el mercado, pero también el Estado, las redes sociales y comunitarias y, como decíamos, los hogares. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en las últimas décadas, en nuestro contexto más concreto, ¿no? Pues que el papel de cada una de estas esferas, digamos, respecto a la sostenibilidad de la vida, ha tenido un ligero cambio, ¿no? En el marco de los estados, bueno, en esas décadas de estado benefactor, donde había, bueno, digamos que había mayores responsabilidades por parte del Estado respecto al cuidado de la vida, pero lo que vemos en las últimas décadas de políticas neoliberales, en el marco, como digo, de concretamente las periferias europeas, ¿no?, es estados de bienestar profundamente adelgazados, ¿no?, a raíz de todo el conjunto de privatizaciones, de recortes sociales, de la erosión progresiva de instituciones que garantizaban la equidad, como son la negociación colectiva, la fiscalidad progresiva. Es decir, el Estado cada vez tiene menos papel en el cuidado de la vida, ¿no?, debido, como digo, por ejemplo, a esos recortes que hemos visto claramente en sanidad pública, en educación, etcétera, ¿no? Estados adelgazados por un lado. Por otra parte, los mercados, que nos permiten un recurso fundamental para el sostenimiento de la vida, que es concretamente en el mercado de trabajo, el salario, ¿no? Básicamente lo que tenemos en un sistema económico capitalista es nuestra fuerza de trabajo que vendemos a cambio de un salario. Bueno, pues lo que estamos viendo en estas últimas décadas son mercados de trabajo altamente precarizados, ¿no? Toda la serie de políticas deflacionistas, las reformas laborales, que lo que están haciendo en aras de esa llamada flexibilización, pero que lo que hacen es precarizar absolutamente los mercados de trabajo, de forma que dependemos profundamente las personas ya digamos que esa autonomía vía salario cada vez es menos posible, ¿no? Y cada vez somos más vulnerables, por tanto, a esa posición en el mercado y en consideración, o sea, en respecto a ello, pues respecto a cualquier shock económico como el que estamos viendo, ¿no? Por otra parte, cuando pensamos en el cuidado de la vida, pensamos en nuestras redes sociales y comunitarias, pero también en estas décadas de neoliberalismo, de fomento del individualismo, son redes sociales muy debilitadas, ¿no? Eso quizá, yo que soy de un pueblo pequeño, Extremadura, en los pueblos todavía eso se percibe claramente, ¿no?, la importancia de las redes sociales y comunitarias, pero en las ciudades está muy, muy, muy debilitado, ¿no? Bueno, yo creo que en esta crisis que estamos viviendo, ¿no?, durante el confinamiento, que probablemente hasta este confinamiento no hemos conocido a nuestra vecina. Pues a eso me refiero, ¿no? Y en el marco de estos estados, como digo, de estas últimas décadas, ¿no?, estados adelgazados, de mercados de trabajo muy precarizados, redes sociales y comunitarias muy debilitadas, la principal responsabilidad para sacar la vida adelante recae en esa esfera que está profundamente invisibilizada, que son los hogares, ¿no? Los hogares como colchón de ajuste y donde se multiplican toda una serie de estrategias de supervivencia para salir adelante. Estrategias de supervivencia que, por un lado, estamos hablando de deuda, para garantizar o para mantener ese nexo entre la calidad de vida y la capacidad de consumo, que se fomenta tanto desde las últimas décadas, claro, necesitamos endeudarnos, ¿no?, la deuda como el motor de crecimiento, claramente, ¿no? Pero hay otra estrategia que pasa fundamentalmente por el trabajo no remunerado para suplir las carencias de esas otras esferas, ¿no? Los hogares actúan, como digo, como ese colchón último y además como ese colchón que no se ve, ¿no? Porque en economía feminista utilizamos generalmente esta metáfora, la metáfora del iceberg, donde hay una base, digamos, donde hay la parte que está flotando, ¿no?, que es la que se ve, que es la que se nombra, que es la parte productiva, que es la que genera titulares en los periódicos, que es la que se politiza, de la que se habla en las tertulias, y hay toda una base oculta que es la que permite que esa parte productiva se sostenga. Podríamos hablar de que es parte productiva y reproductiva, pero en realidad esa separación es errónea porque
en realidad es el mismo bloque de hielo, ¿no? Es un todo, la parte productiva y reproductiva, pero la parte de esa base del iceberg no se nombra como tal, no se nombra ni siquiera como trabajo lo que ahí está ocurriendo, no se mide, no se remunera, ¿no? Tenemos debate si eso sería conveniente. Y lo que creo que es interesante también es que no se politiza. O sea, los sujetos que protagonizan esa base oculta del iceberg no se consideran sujetos de lucha, ¿no? O sea, sujetos políticos en ese sentido. Y esa es una parte fundamental también que tiene que ver con esa invisibilización histórica de aquellos sujetos que han representado esa base oculta del iceberg, que han sido históricamente, como bien sabemos, las mujeres, ¿no? Y eso nos lleva hacernos esa pregunta, uy, se ve muy pequeñito, pero a esa última pregunta, a ese último plano, que es, bueno, ese plano micro de la sostenibilidad de la vida, que es, bueno, ¿qué sujetos están asumiendo la responsabilidad de sostener la vida? Y ahí es donde vemos que operan la división sexual del trabajo, esa distribución, digamos, sistémica, que estaría asociando esa parte reproductiva a lo femenino, a lo feminizado, con esa ética reaccionaria del cuidado, donde la feminidad hegemónica está asociada a ese rol cuidador, a esa labor de cuidadora, al amor, al sacrificio, una ética profundamente reaccionaria, porque cuando tú decides cuidar, por supuesto que hay mucho amor, que hay mucha, pero también en muchas ocasiones hay mucha acción o norma social o incluso culpa, ¿no? Bueno, no vamos a entrar ahora en esto, ¿no? Pero sí hay una división sexual del trabajo que a día de hoy estaría un poco caracterizada por mayoritariamente hombres con presencia prácticamente exclusiva en los mercados de trabajo, mujeres con una doble presencia y por tanto también ausencia tanto en los mercados de trabajo como en el ámbito de lo doméstico, ¿no? De esa figura de las familias de dos proveedores, donde además cada vez es más difícil salir adelante vía salario, como hemos visto, ¿no? Claro, entonces lo que observamos es que es en los hogares donde las mujeres han sido el contrapunto funcional para que estas políticas de ajuste, de austeridad, estas políticas neoliberales hayan sido viables, resolviendo las carencias de esas otras esferas con una sobreexplotación del tiempo de trabajo de cuidados y doméstico no remunerado, ¿no? El típico ejemplo que solemos poner, pues si hay si se cierra una escuela infantil pública, de 0 a 3, como ocurrió durante la crisis, ahora alguien que se tiene que quedar a cargo de esa criatura. Si en el hogar hay renta suficiente para contratar a una persona, así se hará. Si no, se va a redistribuir ese cuidado probablemente a otras mujeres de la familia, a las madres, ¿no? A las abuelas, o se va a contratar, digo, en el caso de que haya renta suficiente, probablemente a una mujer, a una mujer generalmente migrante, en esas cadenas globales del cuidado que se conforman, y si no, pues va a haber habrá en el hogar una negociación, suponiendo ese hogar de familia nuclear tradicional, donde va a haber que negociar qué persona se va a quedar al cargo de cuidar a esa criatura, porque ya no hay un ente público una institución pública que lo permita, ¿no? Generalmente ahí lo que vamos a ver es que en esa negociación siempre las mujeres van a salir perdiendo, pero también por el propio costo de oportunidad, porque como veremos también estamos en los trabajos más precarizados, peor pagados, contratos temporales, parciales, peor pagados, ¿no? Es decir, las mujeres como contrapunto de estas políticas de austeridad, pero además es curioso porque en estas décadas hay discursos feministas neoliberales que se llaman, ¿no? Que además vendrían traduciendo esta sobreexplotación del tiempo de trabajo de las mujeres como con nuevos discursos de la heroicidad de las mujeres, ¿no? En una nueva mística de la feminidad reaccionaria que lo que hace es apuntalar la división sexual del trabajo, pero donde lo estamos viendo, ¿no? Donde estamos viendo discursos como además en un contexto de neofascismo eso se reapropian, ¿no? Para una nueva mística, una nueva idea de una nueva feminidad hegemónica asociada al lugar donde tienes que es en tu casa, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, no puedo detenerme mucho, ¿no? Pero aquí tenemos, por ejemplo, la encuesta de uso del tiempo, la última que hay a nivel estatal del Instituto Nacional de Estadística, donde vemos el apartado de hogar y familia. Es decir, esas son las actividades en las cuales distribuimos nuestro día a día, ¿no? Las 24 horas del día. Bueno, pues según la última encuesta, 2009-10,
En hogar y familia, los hombres estarían dedicando de media 2 horas 32, mientras que las mujeres estarían dedicando 4,29, es decir, el doble de tiempo, ¿no? Claro, eso dice, bueno, son 2 horas, claro, son 2 horas todos los días, son 2 horas que estamos dejando de dedicar las mujeres a otra cosa, ¿no? Estamos dejando de dedicar a nuestro descanso, a nuestro ocio, a poder hacer más horas en el mercado de trabajo, a nuestra organización política, sindical, pero al final, incluso si queremos reducirlo a una cuestión de tiempo, las cuentas salen, ¿no? Pero eso tiene toda una serie de consecuencias, esa división sexual del trabajo, cuando vemos menores tasas de actividad y de empleo, de las mujeres me refiero, mayores tasas de temporalidad y de parcialidad, unido a toda una serie de discriminaciones estructurales en el mercado de trabajo que tiene que ver con ese suelo pegajoso de no salir de los circuitos de la precariedad, de los trabajos temporales, del trabajo a tiempo parcial, y que al final también se traduce en esa segregación vertical, en esos techos de cristal, en no estar en los puestos de responsabilidad, en los puestos de decisión, ¿no? Todo lo cual también se traduce en un mayor empobrecimiento, una mayor precariedad. Que ya sabemos, ¿no? La brecha salarial está en torno al 21, 20, en cuanto al salario medio bruto anual. Esto me encantaría detenerme un poco más en la brecha salarial porque es algo que además hay unos discursos negacionistas que es interesantísimo ver sus argumentos, ¿no? Pero al final la brecha salarial lo que tenemos que entender no es pues mi hijo y mi hija trabajan en el Corte Inglés y cobran lo mismo. No la brecha salarial no hace referencia a eso, no hace referencia a esa discriminación directa, porque por otra parte es ilegal. Se pueden dar situaciones, pero no se puede. Estamos hablando de una media en la que estamos teniendo en cuenta que las mujeres trabajamos menos tiempo. ¿Por qué? Porque estamos más tiempo en el trabajo doméstico y de cuidados, por tanto, menos tiempo en los mercados de trabajo. Estamos en los, como digo, tenemos menos tasas de empleo, mayores tasas de temporalidad, mayores tasas de parcialidad. Es decir, estamos viendo todo eso. Pero aparte, hay una parte importante que recoge la brecha salarial que tiene que ver con los complementos salariales, que tiene que ver con la posibilidad de hacer horas extras, con la puntualidad, con ese tipo de cuestiones, ¿no? Que cuando calculamos el medio bruto anual, se ve claramente quién puede hacer, por ejemplo, esas horas extras, quién no, por esa responsabilidad en el ámbito de lo doméstico, ¿no? Una mayor precariedad, un mayor empobrecimiento, una brecha salarial que se va a reflejar también en la brecha de las pensiones, ¿no? Y en la feminización de la pobreza de las mujeres mayores, sobre todo, y también que se refleja en las propias decisiones sobre los proyectos vitales, ¿no? En el propio retraso de la edad de maternidad, bueno, en una serie de decisiones que no son menores, ¿no? Claro, en esta crisis de la COVID-19 lo que vemos es que nuevamente se pone de manifiesto que somos las mujeres las que estamos a la cabeza de la Organización Social del Cuidado, porque seguimos siendo las cuidadoras primarias en los hogares, hogares en los que además se ha incrementado el tiempo de trabajo doméstico y de cuidado. ¿Por qué? Uno, porque hay que cuidar a personas enfermas, porque hay que mantener la actividad educativa de si tenemos personas menores, ¿no? Porque además se ha perdido la posibilidad de esa ayuda mutua familiar, de echar mano de la abuela, porque obviamente no podemos hacer ese contacto, ¿no? Es decir, seguimos siendo las cuidadoras primarias en los hogares y seguimos siendo también las principales empleadas en los sectores asociados al cuidado, ¿no? Debido a la segregación ocupacional existente, estamos fundamentalmente en los servicios, estamos fundamentalmente en la atención sanitaria, en todas las actividades, en todas las labores de cuidado, desde enfermeras hasta trabajadoras sociales, lo cual implica una intensificación de nuestro tiempo de trabajo, pero también una mayor exposición al virus. Por tanto, en esta crisis, y ya con esto tengo que terminar, hay algunas preguntas que nos tenemos que hacer, ¿no? En primer lugar, si esa mayor carga de trabajo que hay ahora mismo en los hogares se está repartiendo, ¿no? Si está aumentando la corresponsabilidad. Ya hay estudios de la Universidad de Barcelona, de Valencia, que demuestran que sí, se observan ciertas pautas más igualitarias en los hogares, pero en ninguna actividad los hombres estarían siendo los principales responsables, ¿no? En el ámbito de los hogares. Se observa más tiempo de trabajo, por ejemplo, en la compra, pero no se observa ese incremento, por ejemplo, en el tiempo de cuidado de menores, ¿no? También preguntas importantes sobre el teletrabajo, que siempre se ha considerado como una fórmula para la conciliación, una fórmula bastante interesante, ¿no? Pero claro,
¿Qué ocurre con el teletrabajo? Como probablemente todas las personas o mucha gente hayamos visto en esta crisis, ¿no? Pues que se difuminan los tiempos de trabajo remunerados, los tiempos de trabajo no remunerados, el ocio, el descanso, se difuminan mucho esos márgenes, aparecen nuevas formas de control social, nuevos riesgos laborales. Es necesario, como bien se está haciendo, regularlos, ¿no? Ya veremos a ver cómo queda. ¿Qué ocurre con las ocupaciones altamente feminizadas, ¿no? Se ha producido durante estos meses algo muy interesante, que es una mayor valoración social, ¿no? El hecho de que en el Congreso de los Diputados se visibilice, se aplauda a las mujeres que están limpiando el micrófono cada vez que tienen que intervenir, eso es una forma de valoración, de visibilización y de valoración social. La cuestión es, ¿van a mejorar las condiciones laborales? ¿Va a mejorar, por ejemplo, las condiciones del empleo de hogar? Que tienen un régimen absolutamente discriminatorio. Habrá que prestar atención a eso. Por supuesto, el incremento de las desigualdades, en el caso de mujeres racializadas, mujeres migrantes, mujeres con discapacidad, ¿qué está pasando ahí, no? En el caso de los hogares monomarentales y, por supuesto, qué está pasando en el caso de la violencia machista, sobre todo en estos periodos de confinamiento donde hay que vivir encerrada con todo eso, ¿no? Son preguntas que hay que estar prestando mucha atención y a las cuales para poder cambiar, para poder, digamos, darle la vuelta a esto, habría que utilizar, o situar los cuidados como una política estratégica. En términos de Amaya Pérez Orozco, ahí dejo un enlace por si queréis ver su participación en el Congreso, en la Comisión de Reconstrucción de este año, muy interesante. Hablaba de los cuidados como una política faro que pueda guiar esta transición ecosocial, teniendo el cuidado de la vida, la sostenibilidad de la vida en el centro, en el foco, una política a largo plazo, pero también una política palanca que de los cuidados pueda empujar a cambios en el resto de la política pública, que pueda empujar, por ejemplo, una reforma fiscal altamente progresiva, ¿no? Que permita dotar de recursos para esos servicios que van a permitir el cuidado de la vida, ¿no? Pero también que empujen a la política laboral y a una mayor, digamos, a una consolidación de derechos de conciliación, a una lucha por una reducción de jornada, ¿no? Que es algo que ya ha pasado históricamente y por qué no seguir demandando cuando estamos viendo que en el día a día no llegamos a nada, ¿no? Y, por supuesto, políticas específicas que puedan hacer real un derecho universal a cuidados dignos, como son la atención a la dependencia, la infancia, el empleo de hogar, empezar a fomentar esa lógica, no solo esa lógica privado-pública, sino esa lógica público-social comunitaria, ¿no? Revitalizando esas redes sociales y comunitarias, no cooptándolas, sino revitalizándolas y potenciándolas, ¿no? Y, por supuesto, o también planteaba Juan, sistemas de indicadores y de nuevos sistemas que nos permitan medir lo que está pasando en esas otras esferas que comúnmente nos están viendo. Es decir, en suma, lo que se plantea es que los cuidados sean una política estratégica, pero aquí no solo estamos interpelando al Estado, sino también al mercado, ¿no? A los mercados de trabajo, también por supuesto, en el ámbito de los hogares, a esa corresponsabilidad integral, ¿no? Lo cual también pasa por un replanteamiento de las responsabilidades de cada persona, ¿no? No desde la culpa, pero sí desde cuál es la responsabilidad que cada persona tiene en el cuidado de la vida, cómo la está asumiendo, si es que la está asumiendo, ¿no? Muchas gracias.